Hola, vamos a pasar a hablar sobre las alteraciones nutricionales por distintas carencias de micronutrientes. Con el doctor Salazar hemos tratado de sintetizar y de hablar de las más importantes, tanto por la proporción de pacientes que en nuestro país tienen déficit de estos micronutrientes, como la importancia que tenga en el futuro del crecimiento y desarrollo de los niños. Vamos a hablar primero de la anemia ferropénica, no nos vamos a ocupar de los otros tipos de anemia, solo vamos a hacer mención a la anemia ferropénica, déficit de vitamina A, déficit de vitamina D, déficit de zinc y por último déficit del DHA, los ácidos grasos estos tan necesarios para los niños. A mí me gustaría que en este momento ustedes listen las 3 causas más frecuentes de anemia en niños en estos cuadros que tienen para hacerlo. ¿Cómo vamos a manejarnos clínicamente para hacer un diagnóstico de anemia? Existe en las palmas de las manos la visualización mejor que tenemos de los capilares sanguíneos. En los pliegues de la mano podemos observar los capilares sanguíneos sin que estén expuestos a ningún factor externo, como podrían ser las conjuntivas. Por lo tanto, es recomendable mirar las palmas de las manos de los niños para poder identificar si tienen anemia. Cuando los pliegues de las manos están pálidos es porque la hemoglobina es menor de 9 y el niño tiene una anemia. En todos sus pacientes verifiquen cómo están los pliegues de las manos para poder después darse cuenta con el tiempo cuál es un pliegue pálido y cuál no está pálido y es un niño que podemos decir que no tiene anemia. Pero existen otros indicadores clínicos de anemia que ustedes deben tener presente. Dentro de estos indicadores, lo más importante, falta de retraso de crecimiento y desarrollo, la apatía, pero busquen, hay muchos para poderlos detectar tempranamente en los pacientes y no cuando el paciente tiene una anemia severa. Sepan reconocer cuáles son los requerimientos diarios de hierro que van cambiando en las distintas etapas de la vida. En los lactantes necesitan recibir 1 miligramo de hierro diario, hierro elemental, en los niños 10 miligramos de hierro diario y en los adolescentes hasta 15 miligramos de hierro diario. Los adolescentes es una etapa muy vulnerable en cuanto a la alimentación, porque los adolescentes por lo general salen de su casa, no comen en su casa como antes, entonces son realmente muy vulnerables a no recibir la cantidad de alimentos con los micronutrientes que necesitan. En una etapa de la vida de rápido crecimiento, en los varones donde el incremento importante de la masa muscular hace que los requerimientos de hierro se incrementen para poder formar la mioglobina y esta cantidad de hemoglobina que aumenta en esta etapa de la vida. Las adolescentes mujeres comienzan en la menarca a perder hierro, entonces también debemos considerar, aunque no tenga el incremento de la masa muscular, esta pérdida de hierro, por lo cual van a requerir que se incremente la cantidad de hierro que van a recibir diariamente. Busquen, investiguen cuáles son los valores límites de hemoglobina según el grupo etario. Según la edad que van teniendo los niños y los adolescentes va cambiando el límite de hemoglobina que deben tener en sangre, que es como más fácil podemos detectar la anemia. Acá tenemos una diapositiva donde tenemos la prevalencia de anemia en la Argentina según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 2007. Recuerden que esta encuesta vamos a tener recién valores actuales en el año 2017. Por ahora esto es lo que tenemos como lo conocido en nuestra población. Y tenemos
en distintas edades, distinta prevalencia de anemia. El total es menor en los niños entre 6 meses y 5 años, pero cuando lo discriminamos entre 6 meses y 23 meses es mucho más alto. Y es también muy variable de acuerdo a la región del país a la que nos estemos refiriendo. Tenemos que saber que las causas de anemia ferropénica son principalmente el déficit materno de hierro, la mamá que comienza un embarazo porque ya fue una adolescente con déficit de hierro, o no hay un periodo intergesta suficiente para que pueda reponer el hierro que le va pasado a su hijo, es una de las causas principales de la anemia ferropénica en nuestro país. La otra es la ligadura precoz del cordón umbilical. El cordón umbilical debemos estimular, sobre todo trabajando con los obstetras, de que sea cortado después de los 2 minutos del nacimiento del niño, y que el niño debe estar unos centímetros abajo de la placenta para que se pueda producir esa transfusión de sangre de la placenta al niño y evitar de esta manera la anemia ferropénica. La ligadura precoz del cordón umbilical se comenzó en la historia de la humanidad con el desarrollo de la neonatología, cuando los niños empezaron a instrumentarse cuando no nacían bien. Entonces, cuando un niño no nace bien, sí, inmediatamente se corta el cordón, pero en los niños que nacen de partos normales no debe cortarse el cordón umbilical antes de los 2 minutos. Otro problema que tiene nuestra población es la inadecuada disponibilidad de hierro en los alimentos. En la leche materna, si bien tiene menos hierro que la leche de vaca, tiene sí unas enzimas que permiten su completa absorción. Después hay que tener presente que algunos alimentos disponibles de hierro, como son la espinaca, estas verduras de hojas verdes, también pueden absorberse menos. Entonces hay que ser cuidadoso en cuanto a la selección de los alimentos. Si tomamos, por ejemplo, le administramos al niño un té después que se le ha administrado la carne, ese hierro va a disminuir su absorción y de esta manera no va a recibir el niño la cantidad que necesita de hierro. El otro problema fundamental en nuestro país y sobre todo en algunas regiones son las parasitosis intestinales, donde los parásitos compiten con el hierro y toman el poco hierro que los niños están recibiendo en la alimentación. De acuerdo al centro formador y de acuerdo a donde ustedes estén trabajando, va a ser diferente la causa de la anemia ferropénica, así que los estimulo a que realicen un análisis en su centro formador de cuál es el principal factor de causa de anemia ferropénica en su medio. ¿Por qué es importante trabajar, prevenir la anemia? Los niños reciban una cantidad de hierro adecuado. Es por las terribles consecuencias que tiene la anemia ferropénica en el crecimiento y desarrollo de los niños. Estos niños van a tener menor desarrollo psicomotor, lo cual va a repercutir el resto de su vida. Hay estudios que demuestran que el coeficiente intelectual bajo de los niños que en los primeros años de la vida sufrieron algún tipo de anemia importante, nunca logran después, si se los correlaciona con sus hermanos, con los otros niños del mismo nivel, tienen el mismo coeficiente intelectual. El retardo del crecimiento también lo marca por el resto de la vida. La disminución de la actividad física, la capacidad de moverse, la capacidad de síntesis de mioglobina por los músculos también se va a ver afectada, con menor capacidad de concentración, disminución de productividad laboral cuando sea un adulto. Un niño que ha crecido con anemia va a ser un adulto con menor productividad laboral por el menor desarrollo intelectual que tenga y la menor capacidad muscular que va a tener. Aparte, la anemia
produce un compromiso inmunitario muy importante porque el hierro está asociado a enzimas que están muy relacionadas con la inmunidad. Acá tienen una serie de ediciones bibliográficas que pueden analizar sobre la ligadura oportuna de cordón umbilical. Para prevenir la anemia por déficit de hierro, me gustaría que ustedes busquen y contrasten las diferentes recomendaciones que da el Ministerio de Salud de la Nación de las diferentes organizaciones científicas, sobre todo del primer mundo e incluso de nuestro país. El Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo al diagnóstico situacional que tiene la mayoría de nuestra población, brinda recomendaciones especiales, sobre todo en la administración de hierro en madres embarazadas y en los lactantes durante el primer año de vida. Investigue también cuál es la biodisponibilidad del hierro en los distintos alimentos para poder dar las recomendaciones oportunas a las madres y realice la indicación diferente según la edad y situación particular de cada paciente. Cada paciente es diferente en una situación, así sea en una misma familia, porque va a tener, de acuerdo a la edad, distintos requerimientos, va a tener distintos momentos de la vida. En la familia debemos a lo mejor dar distintas instrucciones a los niños. Ahora vamos a hablar sobre el déficit de vitamina A, que es uno de los déficits más importantes en la dieta de los niños en nuestro país. La situación nutricional de déficit de vitamina A en niños de 2 a 5 años, esto es un trabajo realizado en una población de Corrientes, donde se analiza el dosaje de retinol en sangre, y esto es lo que nos permite medir la cantidad de vitamina A que tienen los individuos, con una prevalencia de deficiencia severa de retinol de 0,6%, pero una deficiencia subclínica de 13,7%, una deficiencia subclínica que la mayoría de las veces va a pasar inadvertido, y solo valores altos de retinol en un 4,7%. ¿Y cuáles son las funciones de la vitamina A? Las más importantes son las que yo he enumerado, son innumerables la cantidad de funciones que tiene la vitamina A en el organismo de los seres vivos. Yo he puesto acá las que a mí más me llaman la atención, que es la formación de la rodopsina, que permite la visión nocturna, la reproducción, que tiene que ver en el crecimiento y mantenimiento de las células del aparato digestivo y bronquio, porque está involucrado en la síntesis del ADN, y por esto también regula 300 sistemas genéticos celulares. Cuando hay déficit de vitamina A, que como hemos visto muchas veces es subclínica, todos estos sistemas genéticos se van a ver alterados. Y principalmente los niños pueden presentar infecciones intestinales frecuentes, detención del crecimiento, diarrea, por la alteración del sistema inmune. Cuando hay un déficit importante, aparecen las manchas cutáneas y sequedad en la piel y en los ojos. Sensibilidad a la luz y la ceguera nocturna es quizás esta sensibilidad a la luz y la disminución de la visión nocturna es el primer síntoma, pero cuando hay un niño pequeño, el niño no puede expresar que ve poco de noche, no tiene parámetro, entonces no lo puede expresar. Y las alteraciones del desarrollo intelectual. ¿Cuáles son los requerimientos de vitamina A en los niños? Entre 400 y 700 miligramos diarios. Hay que tener en cuenta cuáles son las fuentes alimenticias de esta vitamina para poder aconsejar a la madre adecuadamente sobre los alimentos que deben recibir a diario sus hijos. Con respecto a la vitamina C, que una alta prevalencia de déficit de vitamina C tiene la población en nuestro país, ¿por qué es importante estudiarla? Por las funciones que tiene. La función es principalmente formación del colágeno, es un agente reductor que interviene en los sistemas enzimáticos y necesario para la transformación del ácido fólico. ¿Cuáles son los
síntomas que tiene el déficit de vitamina C: las lesiones en las mucosas, el sangrado de las mucosas, los hematomas frecuentes en los miembros. Estos se dan cuando hay un déficit muy importante. Para llegar a esto es que realmente el niño no ha recibido vitamina C en forma adecuada durante mucho tiempo. Por eso hay que insistir en la prevención del déficit de vitamina C con administración en los niños durante los primeros meses de vida, incluso durante el primer año, sobre todo en las poblaciones donde hay una alta prevalencia de déficit de vitamina C, porque no reciben la cantidad de los nutrientes que tienen este compuesto en los alimentos. Con respecto al raquitismo carencial, vamos a hablar únicamente de este tipo de raquitismo, cuando hay déficit de vitamina D en la dieta. Esto va a producir una deficiente mineralización del hueso o del tejido osteoide en las fases del crecimiento. Por eso el raquitismo lo vamos a ver en los niños en la etapa de rápido crecimiento, durante el primer año de vida, y después no nos olvidemos de los niños adolescentes cuando empiezan el empuje puberal, que puede también estar presente el raquitismo. El otro momento, o los otros niños que pueden tener raquitismo carencial, son los niños obesos. Ya son muchos los estudios que demuestran el déficit de vitamina D que tienen los niños con obesidad por este rápido crecimiento que se da en este tipo de niños. ¿Y cuál es la causa, cuál es la etiología del déficit de vitamina D en nuestra población? Los bajos niveles de vitamina D que reciben las madres durante el embarazo. Por eso hay que aconsejarle a la madre que tengan alimentos ricos en vitamina D. La inadecuada exposición a la luz solar, que en nuestro país, sobre todo en la región del sur, esto lo tienen muy presente los pediatras, y no hay ningún niño que no deje de recibir vitamina D, sobre todo en los primeros años de vida y periódicamente después en los periodos de rápido crecimiento. La inadecuada ingesta de vitamina D, sabemos que la leche materna no tiene la cantidad de vitamina D que el niño necesita para crecer. Por lo tanto, debemos hacer un suplemento extra a todos los niños que tienen alimentación materna exclusiva durante el primer año de vida. Y las otras causas de raquitismo que podemos ver son las lesiones hepáticas y renales, de las cuales no nos vamos a ocupar en este momento. Lo que sí les solicito que investiguen si sus pacientes tienen una adecuada exposición a la luz solar. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas del raquitismo? Tenemos manifestaciones tempranas y manifestaciones cuando el déficit ha sido avanzado, cuando lleva mucho tiempo de carencia de vitamina D. En la manifestación temprana tenemos el cráneo TAVE. Simplemente haciendo presión en el cráneo a la altura de las mastoides podemos rápidamente tener un diagnóstico precoz de un raquitismo en una consulta, en un examen físico de rutina. También van a estar presentes el aumento del tamaño de las uniones condrocostales, con ensanchamiento de tobillos y muñecas, que para que lleguen a esto a ser muy notable, realmente el déficit debe ser muy severo. Pero sí encontramos la sudoración profusa cuando el niño se alimenta. Esa mamá que dice mientras está tomando el pecho, mientras está tomando el biberón, se transpira toda la cabeza, nos tiene que hacer pensar que tiene un déficit de vitamina D y que está con un raquitismo inicial. Y los niños con raquitismo son irritables por estas alteraciones que se dan en las uniones condrocostales, en las articulaciones, que producen dolor. Cuando el déficit de vitamina D ha sido avanzado y tenemos un raquitismo avanzado, podemos notar que la fontanela anterior es amplia, con un cierre retrasado que no se da en las etapas normales. El caput cuadrado, porque queda la cabeza deformada, con retraso en la erupción dentaria, con defecto del esmalte dentario y caries.
Pueden tener pecho de paloma con el surco de Harrison, donde está marcado el diafragma por la hipotonía que tienen los músculos. Pueden tener estos niños escoliosis con estatura reducido, coxavara y fractura, y por lo general tienen relajación de los ligamentos con hipotonía muscular importante. Estas son fotografías de niños con raquitismo realmente importantes, donde pueden observar la deformación de las rodillas, donde pueden ver la deformación en las muñecas y la unión condrocostal, el rosario costal en ese niño. ¿Y cómo vamos a prevenir el raquitismo? Recibiendo los niños vitamina D, 400 unidades por día, diariamente durante el primer año de vida. En los recién nacidos prematuros debemos incrementar, porque el crecimiento posterior del prematuro es mayor, el ritmo de crecimiento no ha recibido lo que la madre le debía pasar durante el último trimestre, por lo tanto debemos aumentar la cantidad de vitamina D en los prematuros a 800 unidades por día. O explicarle a la madre que debe tener el niño expuesto al sol por lo menos 2 horas semanales sin ropa. Esto en algunas regiones del país y en algunos lugares, y si la madre no trabaja puede llevarse a cabo, pero si no, es mejor prevenir con la administración del suplemento de vitamina D. Cuando hablamos de tratar el raquitismo, porque ya está el raquitismo instaurado, debemos administrarle al niño 1000 unidades de vitamina D por día en menores de un mes, 1000 a 5000 unidades en niños de 1 a 12 meses o 5000 unidades por día en los niños mayores de 12 meses. En los niños mayores de 12 meses también podemos hacer un shock vitamínico con 600.000 unidades de vitamina D, pero no volvemos a darle suplemento porque la vitamina D se acumula durante 4 a 6 meses. También este tratamiento es útil en los niños con obesidad y en los adolescentes, donde es más difícil la administración diaria de la vitamina D. Vamos a hablar de otro déficit de nutriente importante que tiene nuestra población, que es el zinc. Y hay mecanismos que se producen de acomodación ante el déficit de zinc antes de llegar a los síntomas importantes de déficit. Y uno es el cese de crecimiento, las alteraciones del desarrollo cognitivo, la reducción de pérdidas endógenas gastrointestinal, anorexia y catabolismos. De esa manera, al crecer menos, no se hace tan notable el déficit de zinc. Hay distintos síntomas y alteraciones causadas cuando el déficit de zinc es leve, es moderado o es severo. Acá nos estamos abocando y estamos tratando de hacer hincapié en los déficits que son leves y moderados. El severo fácilmente nos vamos a dar cuenta por los síntomas, pero esto está presente en nuestra población y tiene que ver con esta talla baja que tiene la población infantil en nuestro país, que va incrementando cada vez más sin haber un déficit de macronutrientes, como en los últimos años se ha dado, sino que principalmente el déficit es de micronutrientes. Por último, voy a hablar de los omega 3 y el desarrollo infantil. Esto está en estudios, están permanentemente haciendo revisiones y estudios sobre cómo incide los omega 3, el DHA principalmente, este ácido graso en el crecimiento y desarrollo de los niños, porque está muy involucrado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del tejido nervioso y la visión, donde es fundamental este ácido graso. Está involucrado en la neurogénesis, en la migración neuronal, en la mielinización, en la sinaptogénesis, en la movilización de la rodopsina en los fotorreceptores y la conversión del estímulo luminoso eléctrico. Por lo tanto, ustedes deben pensar cómo va a incidir en la población de nuestros niños el déficit de DHA en las madres embarazadas. Vamos a ver en la encuesta nacional de nutrición y salud cómo
hay un déficit muy importante de los ácidos grasos poliinsaturados con un 68% en el país. Eso es el déficit que tienen nuestros niños entre los 2 y 5 años. En los adolescentes hay pocos estudios, pero quiero destacar uno hecho en la ciudad de Córdoba, en adolescentes donde realmente son muy pocos los adolescentes que reciben la cantidad de DHA que requieren para crecer y desarrollarse adecuadamente. Realmente es muy baja la población que está recibiendo la cantidad de alimentos que le va a permitir tener un desarrollo normal. Solo el 8% de la población estudiada recibía las recomendaciones adecuadas de DHA. ¿Y por qué vamos a hacer hincapié sobre todo los omega 3 en la embarazada? Porque necesitamos que para que un niño crezca saludable, su madre tenga en el tejido adiposo acumulado en las primeras semanas de gestación ya los omega 3. Este DHA se atesora en forma selectiva en el primer trimestre del embarazo y durante el tercer trimestre declina el DHA en la madre, coincidiendo con el crecimiento cerebral fetal. Y las concentraciones de DHA son más altas en la sangre de cordón que en el plasma materno. Lo mismo está demostrado que la concentración de DHA disminuye con la paridad. De ahí a la recomendación del periodo de respetar el periodo intergesta para que la madre pueda recuperarse. Las concentraciones de DHA, esta diapositiva ya la hemos visto, cómo disminuye en la madre que está lactando, esto es en la serología materna, cómo disminuye, pues realmente pasa a la leche materna prácticamente todo el DHA que tenía la madre. Acá tenemos una relación entre el nivel de plasma de DHA en la madre a las 16 semanas y el peso al nacer del niño. Hay una correlación entre la concentración de DHA de la madre y el peso con que nacieron los niños. También hay una correlación entre el DHA en la leche materna después de la ingestión, así que toda madre que está lactando debe recibir buena cantidad de DHA en su dieta para poder pasarle a su hijo las cantidades que necesita. También se relaciona el déficit de DHA con los niños con trastornos de conducta y con hiperactividad. Quiero repasar que los déficits de omega 3 en los niños van a producir alteraciones visuales con disminución de la agudeza visual, alteración en la percepción de los colores, disminución del coeficiente intelectual, reducción del nivel de actividad motriz, alteración de la coordinación mano-ojo, trastorno de los patrones del sueño, alteración del sistema inmune, está asociado al síndrome de hiperactividad y riesgo de parto prematuro y retraso de crecimiento intrauterino. Si ustedes analizan en la encuesta nacional de nutrición y salud cuál es el desarrollo de los niños en nuestro país y lo comparan con las adquisiciones del desarrollo que deben tener los niños normalmente, van a encontrar que nuestros niños tienen una percepción de los colores, una discriminación de los colores a una edad muy tardía y quizás esté relacionado con este alto déficit de omega 3 que están presentes en los pescados, sobre todo los pescados de mar, en la grasa de los pescados de mar que tienen bajo consumo en nuestra población. Puede estar esa sea la causa de que nuestros niños no discriminen los colores a la edad que les corresponde. Por último, les pongo las recomendaciones del consumo de DHA que se dan. Las distintas organizaciones todavía no han acordado. La Organización Mundial de la Salud dice una cosa, la Organización Europea dice otra. Y por último le pongo la recomendación que da el CESNI. El CESNI es un centro de estudio de nutrición infantil de nuestro país que nos está dando esta recomendación de 500 miligramos día por el déficit importante que tiene nuestra población de este
ácido graso poliinsaturado. Las recomendaciones bibliográficas yo les sugiero que la amplíen, no pueden dejar de leer esta bibliografía básica. Muchas gracias.